La inmunoterapia. Esta terapia que promete mucho, sobre todo en el mundo de la oncología, los últimos descubrimientos que están a la vanguardia de los tratamientos aplicados a la medicina moderna o la medicina alópata, está dando mucho de qué hablar. Y aunque este tema se sale un poco de mi área de trabajo, en el sentido de que yo no soy médico, yo soy nutricionista clínico, sí es cierto que en este último tiempo, pues la cantidad de pacientes oncológicos que yo recibo son muchos, me piden mi opinión al respecto, y también es un área de interés para mí, porque el saber más te permite como que tener más herramientas para empoderar al paciente y poder darle un enfoque o un tratamiento más integrativo. Y por supuesto, tener conocimiento de cómo se puede combatir esta terrible enfermedad desde la medicina alopática, que también tiene su cabida dentro de cualquier tratamiento integrativo para oncología. La inmunoterapia. La palabra inmunoterapia viene de sistema inmunológico, ¿ok? Significa de activar de manera pasiva, modificar o potenciar la competencia y la selectividad del sistema inmunológico a través de estrategias, vamos a decir, químicas o hechas en un laboratorio, ¿ok? Claramente, pues, a diferencia de otros protocolos de salud, la inmunoterapia, bueno, número uno, es mucho más objetiva, es específica, pero también es muy costosa. Y, por supuesto, requiere especificidad, ir con el médico adecuado, que tenga el conocimiento adecuado, dar con el laboratorio adecuado, etc. Pero lo importante es que es una nueva visión, es una visión 3.0 del cáncer, ¿ok? Y a mí, como estudiante de la materia, pues me parece que es una tremenda arma, yo diría, inmunológica contra el cáncer, que puede ser muy, muy efectiva, puede salvar muchas vidas de la mano con el cambio del estilo de vida. Porque como siempre les digo a ustedes, el cáncer es una semilla y esa semilla puede prosperar en el terreno adecuado. Si el terreno es adecuado e idóneo, el cáncer va a reincidir y va a reincidir y va a reincidir. Pero si tú modificas a través de la epigenética ese terreno, esa semilla no va a prosperar. Y eso es lo que yo hago a través de mi enfoque nutricional y estilo de vida. ¿Cómo se inicia la inmunoterapia? La inmunoterapia, cuando tú la estudias, es bastante sorprendente porque esto data de muchísimos años atrás. Incluso en la aplicación médica de los egipcios en la época de Imhotep, estamos hablando de 2600 años antes de Cristo, ya ellos tenían el conocimiento de que haciéndole pequeñas heridas a los tumores cancerígenos y haciéndoles un emplaste de arcilla y de muchas cosas, ellos podían estimular que las bacterias atacaran ese tumor, se generara una gran infección, por ende un cuadro febril, y ese cuadro febril lo que hacía era provocar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no solamente atacaba la infección generada por la bacteria externa que generó esa herida, sino que mataba todas las células tumorales. Entonces ellos dijeron, wow, qué interesante. Y eso se hacía con mucha regularidad en esa época. Y en esa época se conocía el cáncer de mama en una momia, lo pudieron ver, cáncer de próstata, o sea, era algo raro, pero sí ya se veía para esa época. Luego, los que siguieron replicando estos experimentos fueron los médicos alemanes, en donde ellos se daban cuenta que igual, inoculando bacterias o generando una infección sobre el tumor, bien sea con heridas, pues lo que hacían era provocar el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico no solamente resolvía una situación, la resolvía completamente. Entonces eso era bastante interesante. Eso pasó mucho en Alemania, pero vamos a llevarlo más al continente americano. El primer doctor, aquí tengo yo mis apuntes porque es bastante información, el primer doctor americano cirujano que aplicó esto fue el doctor William Coley. De hecho, se le llama la teoría o la toxina de Coley, en donde él lo que hacía al principio era inocularle al paciente que tenía cáncer una bacteria que se llamaba Streptococcus pyogenes para disparar una enfermedad que se llamaba erisipela. Entonces, al resolver esa enfermedad por ese patógeno, claramente el sistema inmunológico mataba todo en el cuerpo. Claro, esta teoría o esta práctica pues no fue muy apoyada, porque imagínense
o sea, inocular al paciente con una bacteria en épocas donde no existían los antibióticos, como que no era muy divertido, porque en el interín pues se podía morir la persona. Entonces él lo que hizo fue pulir su técnica y lo que hacía era inocular entre 1 y 2 meses todos los días constantemente al paciente con una bacteria en específico, en este momento no recuerdo el nombre de la cepa, pero que la inactivaba con el calor. Entonces no era como que tan peligrosa. Entonces esto lo hacía por 1 o 2 meses, iba disminuyendo gradualmente la dosis de la bacteria que inyectaba y claramente pues esto podía reducir totalmente el tumor y desaparecer cualquier proceso metastásico o tumoral en el cuerpo y resolver la enfermedad. Claramente, vuelvo y repito, como para esa época no existían los antibióticos, este procedimiento no era muy famoso, fue muy criticado, muy señalado y como que luego con el advenimiento de la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, como que lo fueron tapando, lástima, porque era efectivo, y bueno, como que perdió relevancia. Pero luego de eso, varios años después, por ejemplo, entre 1955 y 1971, en el hospital Johns Hopkins, que bueno, ustedes saben que ellos están a la vanguardia, muchos médicos se dieron cuenta que a los pacientes que recibían la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG, cuando la recibían, casualmente la vacuna era preventiva o resolvía el cáncer de vejiga. Entonces ellos probaron instilar, o sea, directamente sobre la, o sea, meter por la uretra, pues hacia la vejiga, esta vacuna, la BCG, y provocar que el sistema inmunológico se activara en ese órgano en específico y poder resolver el cáncer de vejiga. Entonces, súper interesante porque hubo muy buenos resultados. Hicieron varias prácticas al respecto, incluso también descubrieron que era efectivo en melanomas, en mielomas múltiples, o sea, de verdad que fue bastante exitoso ese procedimiento. Luego de eso probaron un tratamiento con la interleuquina 2, que es una citoquina. Recuerden que las citoquinas pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias, pero son proteínas que se comunican con las células y lo que hacía también era provocar al sistema inmunológico a nivel sistémico para atacar la enfermedad. El problema que se suscitó acá era que el efecto secundario, que era el cuadro febril, las náuseas, el vómito, la diarrea, los escalofríos eran bastante importantes, que incluso los pacientes morían de los efectos secundarios. Entonces fue una práctica como que fue perdiendo fuerza con el pasar del tiempo. Que las células T del sistema inmunológico son letales, son súper potentes, son las armas, vamos a decir, son los misiles más potentes que nosotros tenemos, pero tienen que tener competencia y tienen que trabajar bajo control, es decir, ellas tienen que saber reconocer lo ajeno de lo propio, deben saber reconocer un antígeno, que es una sustancia, un virus, un patógeno, un tóxico, un químico extraño para el cuerpo, de un anticuerpo, por ejemplo, que es algo que el cuerpo puede generar internamente, o un tejido o un órgano del cuerpo. Entonces, cuando se pierde esa competencia, suceden cosas como las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea o el lupus, que son una de las más complejas. Por eso es que tiene que haber un control en específico. Específicamente, el ganador del premio Nobel, James Allison, él investigó que las células, o sea, en las células T existen como 2 switches. Un switch que prende la matazón, o sea, como que el modo on, que es matar, o sea, de manera letal. Y luego un switch o el modo off, que es apagar o frenar esa capacidad, vamos a decir, asesina natural que tienen las células T. Entonces, él descubrió que existen esos 2 switches. Que aparte de eso, se dio cuenta que la estrategia estaba en poder controlar el switch que prende o acelera esa acción. Lo que se dieron cuenta los investigadores más adelante, como todo en la vida, nada es por chance, nada es al azar. Las células tumorales evolucionan, ¿ok? Mutan y pueden incluso mimetizarse con otras células del sistema inmunológico. O sea, ellas tenían la capacidad de mimificar, o sea, de hacer la mímica de estos tipos de switches y pasar desapercibidas, o sea, no ser vistas por el sistema inmunológico. Entonces, lo que hicieron ellos fue tratar de
producir antígenos, o sea, químicos que bloquearan estos switches. Hay uno muy conocido que es el PD1 y CTLA4, que son los más estudiados en ciertos tipos de cánceres. Entonces lo que hicieron fue crear una sustancia, una molécula en el laboratorio, que lo que hiciera fue bloquear estos switches que apagan la reacción del sistema inmunológico, precisamente para que se explote toda esa cascada que hace que las células T maten puedan reconocer a las células tumorales disfrazadas que pueden mimetizarse con células normales y sanas, y las pueda marcar y las pueda matar. Entonces, bueno, claramente esto pues resolvió muchos tipos de cánceres, muchos melanomas, mielomas, linfomas, carcinomas, prácticamente muchos tipos de cáncer, pero con su detalle. ¿Cuál es el detalle? Bueno, número uno, el hecho de que estuviese a la mano de todo el mundo y que todo el mundo fuese affordable, o sea, que la gente lo pudiese pagar. Son terapias muy, muy costosas porque son muy, muy específicas, creadas en un laboratorio para matar una célula tumoral en específico. Entonces, claro, esto lo hacía como muy cuesta arriba a nivel de poder adquisitivo para muchas personas, y no estaba disponible en todos los países, sino básicamente en Estados Unidos. Entonces, esto hacía el procedimiento mucho más complejo. Que fue aprobada por la FDA en el 2011, es la ipilimumab, que se inyectaba cada 3 meses, ¿ok? Y podía contrarrestar el melanoma metastásico, o sea, importante, ¿no? Pero bueno, impagable. De verdad que terapias como esta son súper impagables. Luego de esto, pues, descubrieron otra cosa, que era extraer células T de la sangre de un paciente con cáncer, ¿ok? Y estas células T, entrenarlas y unirlas con virus especiales que pudiesen reconocer o unirse a células tumorales, y luego las inoculaban nuevamente en el paciente para hacer que ese sistema inmunológico viniera con booster potenciado y más inteligente para marcar y matar a todas las células tumorales. Pero eso se hacía fuera del paciente, o sea, en un laboratorio. O sea, es como una activación inmunológica pasiva, por decirlo de alguna manera. También bastante costoso, ¿ok? Y bueno, obviamente hay muchas otras cosas que se están poniendo ahorita a la práctica en el mundo del cáncer, pero bueno, son aún desconocidas, no se conocen en todos los países, no hay la tecnología, y el precio es bastante elevado a comparación con la quimioterapia y la radioterapia, que aunque siguen siendo costosísimos, y ponen en peligro la vida del paciente porque los efectos secundarios son terribles, pueden ser un poco más asequibles, incluso pueden ser cubiertas por la seguridad social o la seguridad pública, a diferencia de la inmunoterapia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la inmunoterapia? Bueno, que evoluciona como el cáncer, o sea, te presenta un sistema inmunológico evolucionado y, ¿sabes?, preparado contra todo. Número 2, hace que el sistema inmunológico desarrolle memoria, así como cuando recibimos una vacuna contra la hepatitis, de tal manera que el sistema inmunológico pueda marcar y recordar. Si se llega a activar otra vez el cáncer, pues lo pueda marcar y lo pueda matar, ¿ok? Tiene menos efectos secundarios, como les dije, porque tiene un target específico, o sea, tiene un objetivo en específico, a diferencia de la quimioterapia, que o sea, ataca a las células de multiplicación rápida en el cuerpo, que no solamente son las tumorales, también están las del folículo piloso, las del revestimiento intestinal, entre otras. Entonces ahí sufre el paciente a nivel general. Y bueno, la radioterapia pues también es súper agresiva, porque genera necrosis. La necrosis es una muerte celular importante, se activan muchos procesos, es bastante agresivo, inhabilita muchos órganos adyacentes, entonces es complicada también. Y bueno, y también la inmunoterapia es un tratamiento sistémico, así como el cáncer puede ser sistémico, porque el cáncer puede mutar, puede hacer metástasis a través del sistema linfático, etcétera, llegar a otros órganos, poblar, producir acidosis, angiogénesis, etcétera, todo lo que ya sabemos, y bueno, y minar el cuerpo. Entonces, de igual manera puede trabajar en la inmunoterapia. Entonces, desde mi punto de vista, es súper interesante el approach de la inmunoterapia contra el cáncer,
porque bueno, es increíble todo lo que se puede hacer por fuera para estimular al cuerpo y devolverle la competencia al cuerpo, pero recargadísimo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, ya sabemos, está el tema de las citoquinas, está el tema de los frenadores, o sea, de los bloqueadores del PD1 y CTLA4, que son como que switches que tienen las células inmunológicas, a bloquear esos switches para que siempre esté prendido el sistema inmunológico. Tenemos el tema de las vacunas, como la vacuna de la tuberculosis, que puede ser eficiente para cánceres como el cáncer de vejiga y el melanoma. Luego tenemos también virus oncológicos, que son virus desarrollados en laboratorio para ser inoculados en el ser humano y matar ciertos tipos de cánceres. Esos sí se desarrollan para cánceres en específico, eso es costosísimo, ¿verdad? Están los inmunomoduladores, que son proteínas que se inyectan en el cuerpo humano para estimular ciertos órganos inmunitarios del cuerpo. También se utilizan en enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y bueno, y también están los anticuerpos mononucleares, anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que se desarrollan en laboratorios específicamente para atacar ciertas partes de las células cancerígenas, puede ser el núcleo de la célula, etc. Esto sí es algo más específico y mucho más tecnológico, pero también es mucho más costoso. Entonces, bueno, ya vimos en líneas generales todo lo que la tecnología, la ciencia, a la actualidad tiene a nuestro favor para la lucha contra el cáncer, que pues es una enfermedad sistémica, metabólica, epigenética, pero que pues cobra muchas vidas en la actualidad precisamente porque aún no se entienden o no se ponen sobre la mesa los mecanismos claros cómo esta enfermedad nace, se desarrolla y prolifera. Pero como yo siempre les digo a ustedes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, siempre tenemos que estar step forward, o sea, un paso más allá, y seguir investigando, seguir aprendiendo de los mejores. Toda esta información ustedes la pueden validar en la página web de la Asociación contra el Cáncer, en el libro El Código del Cáncer del Dr. Jason Fung, Cancer as a Metabolic Disease. Entonces, hay mucha información al respecto, pero ustedes pueden profundizar si les interesa el tema. Lo importante es que hay muchas herramientas que podemos tener en nuestras manos, es a través de la epigenética, para hacer de manera efectiva esta lucha contra el cáncer. ¿Okay? Espero que esta información, como siempre, haya sido para ustedes de mucha utilidad. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, dar deditos arriba, dejar sus comentarios, compartir el contenido. Y si tú en este momento estás pasando por un proceso oncológico y necesitas hacer, y ojo que lo necesitas, hacer un cambio de estilo de vida, yo estoy aquí a tu servicio para ayudarte, apoyarte y guiarte en el proceso. Nos vemos en un siguiente capítulo.